Muy buenas noches, les damos la bienvenida una semana más, un lunes más a este programa Entre Tres. Le agradecemos que se conecte con nosotros, le pedimos desde ahorita que comparta la transmisión con más gente, que la comparte en su muro y que participe con nosotros. Por ahí en el promocional pues ya se podrá dar cuenta del tema que abordaremos hoy, además de conocer a nuestro invitado el día de hoy. Hoy junto con Iván Nava le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos cada lunes fielmente. Y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que nos acompaña desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Él es el licenciado Arturo Marín y él es del equipo coordinador diocesano de la Pastoral de Liberación y Exorcismo de la Arquidiócesis de Jalapa. Arturo, hermano, le damos las gracias, le agradecemos mucho de su tiempo y que se haya tomado precisamente su tiempo para compartirlo esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Pues buenas noches a todo el auditorio que nos está mirando desde estos medios de comunicación, desde estas redes. Pues un saludo a nuestro hermano Iván, a nuestro hermano Daniel y por ahí a nuestro hermano que está cuidando esta transmisión. Que nuestra Madre Santísima nos acompañe, nos ayude para que todo sea para gloria de Dios, y pues muy agradecido de estar compartiendo esta noche con ustedes la fe. Y bueno, si me lo permiten, quisiera pues iniciar Por favor. brevemente con una súplica a Dios a través de la Virgen María, nuestra Madre Hermosa, para que pues este programa logre tocar los corazones quizá afligidos en una experiencia peculiar que hemos tenido en este año. Y qué mejor que nuestra Madre, que sabe de los dolores, pero también de la experiencia de la gloria de Dios, para poner nuestras vidas en manos de ella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Madre, que por tu intercesión podamos hacer, hoy y siempre, la santa y perfecta voluntad de Dios, e intercede por los corazones y los cuerpos dolientes y enfermos, que las llagas de tu Hijo los acompañen, bendigan y los sanen, y que hagamos la voluntad del Padre hoy y siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, quisiera a lo mejor empezar un poquito con presentarme, ¿verdad? Para entrar en más confianza, más por el tema, que normalmente suele pensarse que pudiera ser un sacerdote. En este caso, bueno, yo soy un fiel laico, que por gloria de Dios, por allá, por el año de 1998, pues me encontré con Jesucristo en el bendito movimiento de la renovación carismática, católica en el Espíritu Santo aquí en mi arquidiócesis, y pues Dios me dio todo el paquete completo, porque en esa comunidad hermosa que nací, en la parroquia de San Isidro en aquel tiempo, pues Dios me dio el regalazo de mi vocación que tengo actualmente, que es el sacramento del matrimonio. Y pues me regaló una hermosa hija de Dios que es mi esposa, ¿verdad? Y con ella vamos a cumplir ya 20 años, primero Dios, de sagrado matrimonio, el 2 de diciembre. Y pues el Señor nos regaló 3 hermosos hijos. Lueguitito el Señor nos bendijo y nos regaló nuestra hija mayor, ¿verdad? Que está estudiando ahorita por ahí la universidad. Y tenemos un hijo varón y la más chiquita, ¿verdad? Entonces son 3 hermosos hijos. Y fíjense qué curioso,
Bueno, pues yo estaba tranquilito, la comunidad de renovación era un poco grande ahí en San Isidro, y entonces cuando uno se casaba, pues ya inmediatamente pasaba uno así como que una jubilación, por así decirlo, ¿no? Como ya eras casado, pues ya nada más servías en la misa el domingo, y ya el ministerio era un poquito más relajado, ¿no? Como que la célula de oración, la formación propia del matrimonio. Entonces yo le dije a mi esposa cuando nos casamos, no, pues ahora sí ya nos vamos a ir despacito, y de repente, pues mi párroco de aquel tiempo me invita a una vocación que era llevarle la comunión a los enfermos. Y durante este episodio, llevarle la comunión a los enfermos, fíjense, queridos hermanos míos, que me empezaron a pasar cosas, por decir, raras, ¿no? Yo no sabía nada de esta cuestión del exorcismo y la liberación, y yo lo compartía en mi célula, compartía lo que el Señor había hecho con algunas personas, como el caso de una joven en una clínica del IMSS que se quería suicidar. Yo le llevé la comunión a un feligrés, su mamá me pidió que orara por ella, yo he hecho una breve oración por la joven, y le dije, le voy a pedir permiso a mi párroco para venirte a ver mañana, porque pues te veo angustiada, te veo mal, y me fui. Y al otro día regresé con el permiso de mi párroco, y ya no estaba la joven. Y entonces fíjense que el médico psiquiatra que la veía me abordó y me dijo, oye, ¿qué le hiciste? ¿Qué técnica usaste? Y yo medio espantado, le digo, pues yo no sé ninguna técnica. Yo me he puesto de rodillas y le he pedido a Dios que la sane. Me dice, fíjate que cuando tú te fuiste ella comenzó a vomitar. Y comenzó a vomitar cosas que en su contenido estomacal pues no había ingerido, ¿no? Conforme a la dieta que tenía, vomitó sangre, vomitó cabellos, y a ella se le ha quitado las voces que le decían que se matara. Entonces yo quería saber si usaste acupuntura o qué usaste. Yo no sé nada de eso. Yo solo le pedí a Dios. Y entonces este testimonio lo llevé a mi célula, y el cabeza de mi célula era el coordinador de la comunidad, un hombre de mucho discernimiento, de mucha experiencia, y me dijo al final, Arturo, en el nombre de Dios, no estás haciendo exorcismo. Yo dije, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo crees? Eso solo lo hace un sacerdote. Yo he ido a pedir por el enfermo. Y se me quedó viendo y me dijo, oh, efectivamente, tú no tienes ni idea de lo que está pasando. Y fíjese qué importante es la vida de comunidad, ¿eh? A todos los hermanos que nos están viendo, tienen que vivir en comunidad, ¿eh? Y si tú andas por ahí de llanero solitario y con sed de Dios, pues aprovecha este programa aquí con el hermano Iván y Daniel para que te ayuden a entrar a una comunidad de la iglesia, pues a renovación, ¿no? Digo, porque uno es renovado, ¿no? Y saca la camisa aunque ande en otra pastoral, pero pues ahí me rescató Dios, ¿no? Y tengo que decirlo con gozo y alegría, ¿no? Entonces fíjense que qué importante es, porque entonces mi coordinador habló con el párroco, y el párroco me mandó a traer, y yo bien sacado de onda, y me dice, mira Arturo, pues vas a ir a ver a este sacerdote a la catedral. Ya me puso en un papel, Padre Álvaro Fernández Ávila, ¿no? Y yo dije, ¿quién es o qué? No, tú vas y le platicas lo que te está pasando, ¿no? Bueno, está bien. No me dijo más, ni quién era ni a qué iba. Pues ya fui a la catedral, y entonces platiqué un miércoles, me acuerdo muy bien, de ahí del año 2002, con el padre Álvaro, y cuando le conté lo que estaba viviendo, me dijo, ¿sí sabes quién soy yo? Digo, no sé quién es, no me dijeron. Pues yo soy el exorcista oficial de esta arquidiócesis. Digo, caray, pues qué padre, pues que estoy endemoniado. Me dice, no, lo que pasa que tu sacerdote ha visto que de una otra manera, pues Dios te ha usado para ayudar a algunas personas, y yo necesito auxiliares, yo necesito personas que me ayuden aquí en los exorcismos. Y yo le dije, no, padre, discúlpeme, pero usted está muy mal. Yo me acabo de casar, pues yo tenía 2 años de haberme casado. Yo tengo miedo que el diablo me vaya a atacar, me vaya a agredir. Y se enojó el padre, pues ya un hombre pues de varias décadas,
anciano y sabio, y me dijo, el que está mal eres tú. Y si eres casado, le vas a decir a tu esposa que la iglesia te está invitando, y si necesitas una carta para ella, yo te la doy. Le vas a pedir permiso y le vas a pedir tu bendición. Ay, hermanitos, pues desde ahí iniciamos pues este camino con el padre Álvaro Fernández. No crean que le entré rápido, me tardé como un mesecito en llegar ahí a la catedral porque se me hacía un poco atípico, ¿no? Pero la vida del espíritu, la vocación que Dios nos da siempre, pues es a veces una sorpresa inesperada, ¿verdad? Por eso aprovecho a aquellos jóvenes que tienen el llamado al sacerdocio, que me están escuchando, pues no tengan miedo a comer el caramelo, ¿eh? Así que a darle, a responderle a Dios, que lo más grave que pueda pasar es que te vuelvas más santo. Así que no hay pierde en esto. Y fíjese, entonces yo fui alternando pues mi vocación de académico de la universidad, pues con el ministerio del exorcismo. Y bueno, así poco a poco me fui formando. En el 2006 me enviaron allá a Roma, al Congreso Internacional, ¿verdad? Y así empezamos a formarnos. También estudié aquí en la diócesis la teología. Mi tesis fue de la pastoral de la salud. Y también posteriormente y actualmente tengo el ministerio instituido de lector y acólito en esta diócesis, sirviendo en el altar. Y pues a grosso modo es así como lo que yo hago, un laico, ¿verdad? Y también actualmente pues formador católico, ¿verdad? Nos dedicamos a la formación en diferentes áreas de la Santa Madre Iglesia, y dentro de mi diócesis desempeño el cargo dentro del equipo coordinador diocesano de la Pastoral de Liberación y Exorcismo. Colaboro con los señores exorcistas en el proceso de discernimiento bajo la sospecha de una intervención del demonio. Este es a grosso modo esta... Pues yo quiero a la gente que se está conectando a través del Facebook Live, ya han escuchado un poquito lo que nuestro hermano Arturo Marín hace en la diócesis de Jalapa. Y yo lo voy a invitar a que si ustedes va teniendo alguna duda, alguna pregunta para él, a través de las redes, cuando lo ponga ahí, nos lo comparta y nosotros le haremos llegar la pregunta. Para nosotros, yo platicando fuera de cámara, ahorita en lo que estaba el rosario, le preguntábamos al hermano sobre que para nosotros acá en el norte no nos suena mucho, acá no está la pastoral de liberación y exorcismo. Y ya nos explicaba un poquito esto que está compartiendo ahorita. Yo quisiera empezar un poquito. El tema de hoy lo denominamos la acción del maligno en nuestros tiempos. Hay mucha gente, y yo veo mucho, sobre todo en los jóvenes, que empieza a ver una justificación a las formas de vivir desordenadas, marcándolo como una cosa natural. Me acuerdo de niño siempre me decían que la mayor logro del demonio es hacerte creer que no existe, pero ¿podemos decir que existe, hermano? Por supuesto, dentro de la doctrina de la Iglesia, la revelación pública que Dios ha dado y que conocemos como el depósito de la fe, que custodia el magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos, ha sido plenamente revelado la intervención de un ser espiritual creado por Dios bueno, eso debe quedar claro, y que Él, como cada uno de nosotros, y los ángeles que le siguieron, y los que también no le siguieron, que permanecieron fieles, atravesaron por un Dios misericordioso, en un momento de elegir, queridos hermanos, a plena libertad, si aceptaban estar en la comunión eterna con Dios o separado de la comunión con este Dios. Dentro de la tradición de la Iglesia se sostiene que Dios creó primero el mundo de los ángeles
el mundo invisible. Y entonces estos atravesaron por una prueba de elección libre, de la libertad de escoger a Dios o rechazarlo, como en la actualidad el ser humano lo está llevando a cabo. Satanás, que era un ángel bueno, ha decidido eternamente estar separado de Dios. Y pues la causa primordial es el pecado de la soberbia, quererse elevar por arriba de su naturaleza angélica, pero también el pecado de envidia hacia la creación de un ser inferior llamado humano, y que Dios le confió la creación. Y entonces a este espíritu no le ha parecido que el ser humano sea quien se encargue de administrar la creación, y también la molestia de que sea copartícipe con el Redentor de dar la vida. En el Apocalipsis 12 encontramos esta teofanía que el mundo angélico presenció de la creación del mundo material y de la encarnación del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, en el vientre de la Inmaculada Virgen María. Satanás, siendo la criatura, y que todavía es, más inteligente, desde su razón no aceptó que la unión del Verbo fuera con una criatura inferior. Él, dentro de su razonamiento como ser inteligente, cuando intuyó que el Verbo se uniría con una criatura, pues su lógica, su inteligencia le llevaba a razonar como incluso nosotros lo hacemos, ¿no? Si yo soy el ser más bello, es decir, en el mundo de los ángeles, el ser más bello es el más inteligente, el que tiene mayor capacidad de conocer, de aprender, de explicar, soy yo, entonces el Verbo pues se va a unir hipostáticamente a mí. Y pues como nos pasa luego a nosotros, no estamos muy lejitos de él, pues resulta que fue una mujer, una criatura inferior para él, y esto produjo en él evidentemente un estallido de envidia hacia la creación y un odio hacia el Creador. Y creo que lo hemos vivido de vez en cuando, ¿no? Cuando de repente, por ejemplo, en el trabajo, pues se jubila el gerente, ¿no? Y está el subgerente y dice, pues yo he sido el brazo derecho, yo me sé todos los procesos, yo soy el de mayor antigüedad, pues a mí me toca la gerencia y llega otro nuevo, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nos enojamos. Es raro que alguien diga, voy a mandar a hacer una misa para que le vaya bien al que acaba de entrar. Nos ponemos bravos, ¿no? Porque desde nuestro intelecto, ese acto no tiene una lógica, ¿me explico? Sí. Desde nuestro intelecto. Y es lo que le ha pasado a Luzbel, que era la luz bella, y después se vuelve Lucifer, la luz fea, o Satán, que significa el que divide. Uh-huh. Y entonces... Hermano. Ajá. Sí. Ahorita, perdón, no sé, ahorita sí que se gusta complementar con esto que quiero preguntarle, aprovechando lo que comenta. Sí. Le decíamos ahorita en el Inter que precisamente vivimos en una zona, al menos acá en el norte del país, donde no gusta o no es muy bien visto quizá hablar del tema de Satanás, ¿verdad? Creo que incluso lo minimizamos de alguna forma poniéndole adjetivos como de chamuquín o el diablito o la colita del diablito, ¿verdad? Adjetivos así, minimizándolo y como que pues haciéndolo compañero, no sé de qué manera, pero qué tan en serio debemos de tomar la acción de Satanás en nuestras vidas y en el mundo actual,
¿qué tanta influencia puede tener en nosotros, hermano? Bueno, pues miren, para esto muchas veces cuesta trabajo abordar el tema del maligno porque lo hacemos desde una óptica personal, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante hacerlo desde la revelación que Dios ha dado al hombre, y para esto la Iglesia Católica pues tiene este libro hermoso que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces aquí encontramos que los ángeles, su existencia y la existencia de Satanás es una verdad de fe que está en el Catecismo. En los numerales del 328 al 336, 328 al 336 del Catecismo de la Iglesia Católica, pues encontramos la síntesis de la doctrina de lo que son los ángeles. Y entonces, desde esta doctrina, debemos partir para estudiar sanamente lo que es la existencia de los ángeles. Miren, Dios nos ha revelado lo necesario que debemos conocer de este mundo invisible para salvarnos. Dios no va a satisfacer curiosidades, ¿no? A veces me dicen, oye, necesito saber el nombre del ángel de mi guarda. Por supuesto que no. Si no, Dios lo pediría, ¿sí? ¿Necesito conocer cuántos ángeles hay en el cielo? Por supuesto que no. Entonces aquí en el Catecismo usted va a encontrar lo que la Iglesia nos dice referente a los ángeles. Y en la materia de la caída de Luzbel, ¿verdad? También el Catecismo de la Iglesia nos habla de la caída de los ángeles rebeldes, ¿verdad? Y entonces está en el numeral del 391 al 395 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto que les compartía yo, que se encuentra en algunos textos de los padres de la Iglesia, el Catecismo lo resume en una síntesis, ¿verdad? Y entonces nos habla que es un ser, un ángel, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia, y también el ritual del exorcismo, en la norma número 1, comienza con esta explicación de ser un espíritu puro, que no tiene materia, no tiene cuerpo, solamente tiene una sustancia llamada alma, ¿verdad? Con la cual estos seres angelicales existen con sus facultades de entendimiento y voluntad. Y en el numeral 395 del Catecismo se nos hace la síntesis del imperio y la acción que el demonio tiene sobre las personas, sobre la sociedad y sobre las criaturas del mundo. Es doctrina de la Iglesia que él irrumpe según la permisión de Dios en poder tentar, en poder dañar la esfera de toda la creación. Entonces fíjate, Daniel, a veces porque tomamos textos que no forman parte de la doctrina de la Iglesia, pues a veces por eso nuestros pastores, y con sabiduría, tocan con pinza esto, ¿sí? Y realmente lo que conocemos de este mundo es poco. Yo siempre digo, cuando doy un curso a neoexorcistas, que voy con el padre exorcista a darlo a veces, siempre les decimos que vamos a entrar a un mundo con mucho respeto a Dios, porque conocemos poco de Él, y hablaremos hasta donde Dios ha querido que conozcamos, ¿no? Ir más allá pues representa caer en la fantasía, y entonces ahí es donde muchas veces los señores obispos con gran sabiduría dicen stop a las llamadas, ¿no? Porque andamos fuera, ¿no? Ya estamos fuera. Hay dos preguntas, hermano, ya están las preguntas llegándonos. La primera dice, ¿qué comportamientos y costumbres o supersticiones pueden ocasionar una opresión? Y hay otra pregunta que dice el hermano también, buenas noches,
¿ver películas de misterio, de seres malignos, es malo? ¿Abre alguna puerta negativa? ¿Abre algo en nuestro hogar? Bien, bueno, comencemos por la primera. ¿Cómo fue la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿qué comportamientos costumbres y supersticiones pueden ocasionar una opresión? Bien, es una muy buena pregunta. Miren, yo creo que debemos de partir con el núcleo y poder entender que ese núcleo es la base de que el maligno obtenga el permiso de Dios para llevar a cabo una perturbación sobre las personas. Y el núcleo se llama pecado. Una persona que vive en pecado es una persona que tiene una comunión moral con el espíritu inmundo, con Satanás. Y entonces, cuando nosotros vivimos en un estado de pecado, sobre todo habitual, entonces nosotros, no importa que no sepamos, tenemos una comunión espiritual con Satanás. Y de la gravedad de este pecado, podemos entonces abrir la puerta para que el maligno irrumpa en nuestra vida. Y quiero precisar que hay dos maneras como él lleva a cabo esto. La primera se llama acción ordinaria, que es la acción que hace a través de la tentación, que es la invitación a que caigamos en un pecado, pero también quiero precisar que no todas las tentaciones vienen de él. La mayoría viene de nuestra carne, hermanos, ¿no? Y de los placeres desordenados del mundo, ¿no? Y la otra es la acción extraordinaria, que es cuando por una vida de pecado habitual, el demonio pide permiso a Dios para poder irrumpir, a perturbar directamente, ya no sugestivamente, sino directamente en la esfera de la persona que está viviendo en pecado. Por eso la confesión es el sacramento grande de sanación, porque en la confesión, que es el tribunal de misericordia, se cancela el pecado con el cual Satanás, que significa acusador, pide permiso a Dios de irrumpir en la vida de una persona. Por eso el sacramento de confesión es importante para la salud espiritual de todas las personas, y que lamentablemente uno de los éxitos del demonio en la vida moderna es el relativismo moral. Todas las religiones son iguales. No, para nada. Tienen cada una su filosofía. Y el sacramento de la confesión, a mí me consta que una buena confesión es el gran exorcismo, ¿verdad? Que cancela la factura que el demonio tiene para molestar a una persona. Entonces la causa es el pecado y su gravedad y la simpatía de la persona hacia ese pecado. ¿Me explico? No es lo mismo una persona que en la inocencia va a hacerse una limpia a una persona que con toda la mala intención busca tener una comunión para dañar a otra, ¿no? Su grado de simpatía con el demonio pues es muy cercana, a través de vivir o pensar o actuar como a él le agrada, ¿no? Entonces el mal se llama pecado. La solución, confesión. Y por supuesto, la Eucaristía. Uno de los grandes éxitos del demonio es haber puesto en el pensamiento moderno: yo me confieso cuando quiero, yo voy a misa cuando quiero. Y yo les digo, entonces desayuna y come y cena cuando quieras, a ver qué te pasa, ¿no? Ya estamos viendo con el COVID, ¿no? Oye, échale la vitamina D para que estés bien, échale la cúrcuma para que estés bien, ¿verdad? O sea, compuestos que ayudan al organismo a evitar la infestación. Pues hermanos míos, en el nombre de Jesús, la confesión y la Eucaristía son los sacramentos que ponen a raya al demonio, que ponen al bicho fuera, que Dios lo reprenda.
La segunda es sobre hermano, las películas. pero antes Perdón, de es que estaba la segunda pregunta. Perdón, antes de pasar a la segunda pregunta, hermano, es que viene al caso una pregunta que quería formularle sobre lo que está diciendo. No todo es tentación del diablo, de Satanás, no todo es tentación de él. Hablaba usted de la parte de la carne, y se lo pregunto y lo quiero retomar, porque quizás hemos sido muy dados a echarle la culpa al diablo de todo. Dicen por ahí que en una ocasión alguien vio al diablo llorar, que le preguntó que por qué lloraba, y que el diablo le dijo, pues es que todos me echan la culpa, ¿verdad? Todo lo que hacen los humanos me echan la culpa de todo, ¿verdad? O sea, todo yo. Entonces, reconocer eso, ¿verdad? Que no es siempre que nos haya tentado el Satanás en este caso, ¿verdad? Sino que también nuestra propia carne, el pecado, como usted dice, nos lleva a hacer acciones malas, ¿verdad? O a pecar, a caer en pecado. ¿Es correcto? Es correcto, miren, la tentación es una invitación a pecar. La tentación por sí misma no es pecado. Es una invitación. Y a mí, con mi entendimiento y mi voluntad, me toca aceptar o rechazar. Ahora bien, la mayoría de las tentaciones vienen de nosotros. Me decía un día alguien, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Es bien sencillo, mira, la tentación que viene de nosotros la vamos armando suavecito, despacito, como rompecabezas, ¿no? Uno que es casado está ahí, ay, pues me siento solito porque mi esposa no me da abracitos, porque está enferma, ¿no? Y de repente mira su ojito a la izquierda y ve a otra señora y dice, ay, qué chistosa, ¿no? Ahí empieza, ¿sí me explico? Y la otra señora voltea y dice, ay, qué gordito tan chistoso, ¿no? Y los dos como que están muy chistositos. Y ya de repente como que caminan en el pasillo y se pegan y, ay, perdón, disculpe, ay, no, discúlpeme usted, ¿cómo se llama? Pero ya se dan cuenta cómo se va armando así suavecito, ¿no? La tentación que viene del demonio desde la teología mística siempre se ha definido como una tentación que irrumpe violentamente en el pensamiento. Por ejemplo, que no estamos planeándolo, ¿sí me explico? Me comentaba un día una religiosa de una congregación, una religiosa muy virtuosa en sus deberes, en su vida cotidiana como religiosa, me decían la superiora. Y ella lloraba porque cuando se formaba en la fila de la comunión, únicamente cuando se formaba en la fila de la comunión, se le venían en la imaginación imágenes obscenas. Y entonces ella se espantaba y se salía de la fila porque pensaba que estaba pecando. Y ella nos decía al sacerdote y a mí, yo jamás he visto un hombre desnudo. Jamás tuve novio, yo me fui derechita, dice. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Me explico? Entonces ahí teníamos un fenómeno de una tentación para evitar que la religiosa pudiera comulgar al Señor a través de la tentación del escrúpulo. ¿Ok? Le hemos dicho, tu forma te comulga porque no es pecado. Y eso se lo ha quitado. Porque era el otro, ¿no? Es la diferencia un poquito de lo que es cuando es una tentación de sugerencia del malo, ¿no? O que de repente alguien me decía, estoy en una asamblea de oración y de repente se me viene como una palabra de di una ofensa a Dios, ¿no? Por ejemplo, de la nada, ¿no? Y él está así como alabanza, gloria, y de repente una voz en el interior, como si fuera su pensamiento, dile una grosería a Jesús, me decía, ¿no? Entonces eso es la diferencia entre una tentación de nosotros que se va elaborando suavecito, sabroso, ¿no? Como rompecabezas, ¿no? Tan así la tentación no es el pecado, puesto que también Jesús fue tentado en el desierto, ¿eh? Correcto, la tentación no es pecado. El pecado sería el acceder a esta tentación. Es correcto, cuando yo con mi intelecto dialogo y entonces acepto y ejecuto libremente esta acción. Ahí ya tendría yo un pecado. Como lo vemos en el libro del Génesis 3, ¿no? ¿Verdad? Cuando la mujer come del fruto y luego le da al hombre, entonces ya se dice que están desnudos, es decir, que han perdido la gracia. Perfecto. ¿Otra pregunta, Iván?
Sí, volver a la otra pregunta nada más que tiene nuestro hermano Paco Salas ahí en el chat sobre este tema de las películas, que a veces lo hacemos de forma cotidiana, ¿verdad? Vemos la película del Exorcista, la de los otros, y se vuelve algo común en nuestra vida diaria. Y la pregunta es en ese sentido, ¿perjudica a quien la ve esta película? Sí, bueno, primero tendríamos que sanar del aspecto histérico de que si veo una película voy a quedar poseído, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Bien, ahora, nosotros sabemos que pues nuestros sentidos pues perciben, la información, para eso son, y que de una u otra manera producen un conocimiento en nuestra vida. Uh-huh. Yo creo que el problema principal es que cuando vemos una película de terror, pues invertimos nuestro tiempo, como primer punto, pues de manera inadecuada. Si tú ves, por ejemplo, El Conjuro de 2 horas, pues yo creo que te podrías echar un catecismo de la iglesia, ¿no? Un buen rosario, la película de Fátima, lavar los platos, echarte una dormidita, ver el Enges ya que pasó, hacer pendientes. Aquí hablamos de santificar el tiempo, ¿me explico? Sí. Y entonces no solo las películas de terror, aplíquese todo aquello que no edifica tu persona, que no construye tu persona, ¿no? Entonces ese es un daño, sobre todo en la variable más cara que se llama tiempo, ¿no? Un día una persona me puso a hacer las horas que invirtió en películas de terror y pues ya quería llorar porque eran muchas, ¿no? Y dice, no, pues por ver El Conjuro y volverlo a ver, pues ya andaba atrasado en mi trabajo, ya ni hacía yo caso de nada, empecé a mentir. Entonces, bueno, ahí está un problema, ¿no? Y aplíquese para cualquier situación, ¿no? Lo primero es, ¿qué te edifica? ¿Qué te ayuda a llegar al cielo? ¿Qué te ayuda a ser mejor, ¿no? Y entonces adelante, ¿no? Lo segundo también es que hay personas muy sensibles en su temperamento. Entonces de repente ven El Conjuro y pues no duermen. Me ha tocado personas que incluso desarrollan neurosis, sugestiones, en la noche se vomitan, que ven sombras. Pues diría Santa Teresa, se llama la loca de la casa. Pues son personas muy sensibles, pero eso sí, les encanta ir a ver eso, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ese es el primer punto. Y sí, hay películas, sobre todo recientes, series, también caricaturas, que tienen un contenido pedagógico, sobre todo orientado a una cultura de la muerte, a una cultura del satanismo, racionalista, que consiste en la autorrealización del hombre en la ausencia de Dios. No hay cosa más satánica que aquello que promueve que nosotros somos Dios. ¿Qué es lo que nos habla el Apocalipsis 13? Que nos habla de la imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia es nuevamente el serás como Dios que nos remite el libro del Génesis. Y algunas películas, y ahí está también lo difícil, algunas películas sí vienen ritualizadas. Y saber cuáles son, hermanos míos, pues es difícil. ¿Sí? Y entonces, pues, hermanos, pues si eres hijo de la luz, pues ponte en el reflector de la luz y no te vayas a la tiniebla. Y no pierdas tu tiempo. Es lo correcto, no pierdas tu tiempo. Hermano Arturo, mire, ahorita es inevitable que toquemos el punto actual, ¿verdad? Actual y mundial. O sea, yo creo que no estamos exentos. Y me llama la atención porque en algún momento de esta pandemia, pues vienen las pérdidas, viene la zozobra, viene el miedo, la incertidumbre de la gente, ¿verdad? Y por ahí no falta quien pueda pensar, que lo diga, que esto sucede porque el diablo en esa lucha, ¿verdad? En esa lucha, digamos, entre comillas, con Dios ha ganado terreno. Hay gente que dice, es que el diablo ha ganado terreno
Por eso hay esta tanta muerte, por eso hay estas enfermedades, por eso está sucediendo esto en el mundo. ¿Qué opinión o qué podría decir usted respecto de personas que pueden llegar a pensar eso, que el diablo está en control, digámoslo así, en este momento del mundo a través de esto que estamos viviendo? Bien, comenzaré por comentarles, hermanos míos, que el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 395, precisa y aclara que el poder de Satanás no es infinito, no es ilimitado, es una criatura. Y por lo tanto, sí, angelical, sí tiene unas facultades, tiene unas potencias, pero no es un antidios. Está sometido a la divina voluntad. Y entonces realmente lo que nosotros estamos viendo es un nuevo paganismo. Lo que realmente observamos, y el demonio, si tuviera cuerpo y pues comiera y bebiera, se sentaría en una hamaca con una limonada a disfrutar como nosotros libremente hemos hecho un mal uso de la libertad. Y entonces recibimos la consecuencia. Miren, el diablito, como le dicen luego Satanás, muy astuto. Y cuando ve que el hombre solito se autodestruye, él no se mete, es muy inteligente. Y entonces, pues lo único que hace es echarle un poco de aire al fuego, ¿sí me explico? De repente mete una idea en la cultura de la muerte. Pues ahora ya no solo ten sexo con personas de tu mismo sexo, ahora ¿por qué no le entras de una vez al perro? La novedad, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Solo mete la idea. Y un hombre apartado de Dios es quien empieza a hacer el caos en la creación porque está ausente de Dios. Hay gente que dice la pandemia es un castigo de Dios o el diablo creó el virus. El demonio no tiene facultad para crear nada. El único que puede crear de la nada es Dios. Pero pues si de repente el hombre se vuelve a creer Dios y empieza, por ejemplo, con la energía atómica, de decir, pues voy a hacer una bombita, ¿verdad? Porque soy muy sabiondo, yo me las puedo todas y explota, pues no podemos decir que es un castigo de Dios. Como se llama brutez humana. Y no tenemos que decir que es el diablo, ¿verdad? Sino que ha sido el hombre quien ha hecho un abuso de su excelencia en administrar la creación, hermano. Y es lo que estamos viendo ahorita, me decía un médico, es que al contaminarse, al hacer un uso irracional de la creación, pues los agentes invisibles del mundo material, como las bacterias y los virus, pues van mutando, van evolucionando, ¿verdad? Y entonces el hombre también a veces hace un uso inadecuado. Por eso el Papa Francisco ha gritado a los cuatro vientos, ¿verdad?, que hace falta una administración de la ecología. Y este Papa se ha metido porque es un signo de nuestro tiempo. Hemos abusado de la creación, no la hemos usado racionalmente y estamos recibiendo las consecuencias. Fíjense que aquí en Jalapa, que es un clima templado, pues ya teníamos un clima como el del puerto de Veracruz, que está a 1:30, pero sin mar. Y ahora que vino la pandemia, que bajó el parque vehicular, ya regresamos a una sanidad del clima. Tenemos un clima templado de nuevo, felices de la vida. Miren, hasta traigo mi chaleco aquí y estoy en casa. ¿Sí me explico? Entonces, no queramos ver al diablo como usted dice, ¿no? Como que es el culpable de todo y un Dios así todo enojado. Ya les va el coronavirus. No. Pues es un producto de una evolución, sí. Y no olvidemos que la creación está herida también. Está en un desorden, me explico, a través del pecado original, como lo dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 418, ¿no? Está herida también la creación. Entonces nosotros, le vamos a hacer, es una pregunta que puede ser tonta, pero quiero hacer un resumen nada más así. En Ciudad Juárez ahorita el coronavirus fue algo mundial, pero en Juárez vivimos un tiempo los feminicidios de forma exponencial.
Después vivimos unos 4 o 5 años donde fuimos la ciudad más violenta de todo el mundo, ¿va? Ahorita pues nos toca el coronavirus como a todos. Pero más que decir que es la presencia del maligno metiéndose con todo con Juárez, en el caso de la ciudad, podemos decir que es la consecuencia del descuido de años anteriores. El coronavirus ha ingresado porque de una u otra manera al ser humano por la concupiscencia le cuesta ser obediente. Y entonces al hacer un mal uso de la libertad en la cuestión de las medidas preventivas, pues colabora en la expansión de este virus, ¿verdad? Claro, hay hermanos que se la tienen que jugar, tienen que salir a trabajar y oramos por ellos porque pues es inevitable su trabajo, ¿verdad? Médicos, enfermeros, personal que trabaja en las empresas que traen la luz, las comunicaciones, pues a veces es inevitable que salgan, ¿no? Pero esto ha sido, nuevamente insisto, un mal uso de la libertad en el hombre, ¿no? Aquí en Jalapa, bueno, ya aprendimos. Jalapa es una ciudad tranquila y sin embargo en julio y agosto pues tuvimos un mundo de la pandemia tremendo porque mucha gente decía que era mentira, que era invento. Y cuando se nos empezaron a abarrotar los hospitales y empezaron a morir gente amada, comprendimos que no era una mentira. Y entonces ahora todo mundo, pues tratamos de respetar las medidas que nos mantienen por amor al prójimo sanos, ¿verdad? Entonces no queramos salirnos de una realidad. Uh-huh. El demonio, pues lo más que puede hacer en este caso es tentarnos y decirnos, no existe, no hagas caso, no te pongas el cubrebocas, no existe el bicho, tú haz un reventón con tus cuates, Dios te cuida. ¿Sí me explico? Eso sí puede hacerlo. Y seguro que lo ha hecho. Pero de eso a que, te castigaron, ¿no? Porque los homicidios de estas mujeres no son el clamor de todo el pueblo de Juárez. Yo no creo que Daniel o Iván hayan andado ahí haciendo un retiro para matar mujeres. No se les ven sus rostros así. Entonces Dios es un Dios justo. La justicia es darle a cada quien lo que le toca, ¿verdad? Y entonces lo que sí podemos hacer por esas personas que han muerto violentamente, pues es primero en el ministerio de intercesión ofrecer la indulgencia plenaria por ellas y pedir la conversión de aquellas personas que lo han hecho, porque van a dar cuenta a Dios de eso. El problema grave de esto es la cultura en la sociedad que va aceptando el fenómeno de la muerte al prójimo como algo ordinario. Eso es lo peligroso, eso es lo satánico, eso es lo que quiere Satán. Que veamos el asesinato de un prójimo como una vocación. Eso lo ha hecho a través de la tentación para después acusar al hombre y entonces cuando muera pedir que vaya al infierno en el juicio particular. Así es. Qué interesante, Arturo, y importante es. Estamos hablando de Satanás, ¿verdad? De su existencia, de su actuar, de cómo en este tiempo y desde siempre ha estado presente dentro de la humanidad, pero también es importante saber lo que dice usted, ¿verdad? Que a veces él está bien relajado viendo cómo nosotros mismos caemos en la carne o simplemente nos vamos autodestruyendo, ¿verdad? en diversas formas. Pero no hay que descuidar, de igual manera no hay que descuidar que él está presente, ¿no? También que él está, pues como dice la palabra, ¿no? Como león rugiente, ¿verdad? Y no tener miedo tampoco de mencionarlo, ¿no, Arturo? O sea, porque a veces existe también ese temor en la gente de hasta mencionarlo, ¿verdad? Ay, es que el diablo, ¿verdad? O sea, saber que su poder es limitado, ¿no? Si nos lo pudiera explicar, que tiene un poder limitado, pero que lo tenemos que tomar en cuenta también de vez en cuando, ¿no? De alguna forma. Se debe tomar en cuenta siempre, porque Jesús nos ha enseñado en el Padre Nuestro
líbranos del malo. Ahora bien, hay gente que piensa que porque dice o se habla del diablo, él va a venir. Bueno, el diablo y sus ángeles no son omnipresentes, no están en todos lados, ni tampoco tienen un espacio, porque no tienen cuerpo. ¿Cómo irrumpen en el mundo material? Pues es un misterio, que no alcanzamos a comprender, cómo ellos, no teniendo cuerpo, logran el dominio de una persona, a través de sus facultades en la llamada posesión demoníaca. Pero lo que sí le abre la puerta al maligno, vuelvo a insistir, es el pecado personal, sobre todo cuando nosotros, dudando de Dios, porque es lo primero que hace el demonio en la tentación, sembrar la duda, como lo hizo con Adán y Eva, recurro a prácticas que van contra el primer mandamiento, que es adorarás a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces cuando yo acudo a una limpia, a que me lean las cartas, a que me hagan un trabajo, y de repente al lugar que acudo, la persona verdaderamente tiene un culto al demonio, entonces yo libremente me salgo de la protección divina para darle permiso al maligno, que le pida permiso a Dios, que pueda dañarme a través de la acción extraordinaria. Por eso no debemos acudir a otro lugar, pues que no sea la Santa Madre Iglesia. No debemos acudir a otro lugar que no sean los tratamientos que la ciencia médica a través del método científico nos ha dado. Porque ahora hay tantas pseudociencias que tienen que ver con el espiritismo, con el espiritualismo, con la invocación de energías, que en el mundo espiritual no existe la energía. Existen ángeles y demonios. Y entonces hay invocaciones al demonio directas o indirectas. Hermano, el tiempo nos está consumiendo, pero hay una pregunta que no me quiero ir sin hacerse, la que está aquí en el Facebook. Dice, pregunta, ¿qué actitud debemos de tomar nosotros, cuando, por ejemplo, en los eventos grandes de jóvenes o en los retiros, empieza a haber manifestaciones extrañas en algunas presentes? Por ejemplo, lo que platicábamos ahorita, que se expone el momento de oración y empieza a haber manifestaciones de algunos jóvenes parecidas, que parecieran posesión, que sabemos que muchas pues no van a ser, pero ¿cuál es la actitud o cuál es el que debemos de tomar nosotros servidores ante estos momentos? Bueno, primero evitar la histeria, ¿no? Sí, que aparezca el súper renovado, así, ¿no? Que pone la Biblia, pone todo, le da con todo, grita, no, calma. Lo primero es que si estamos viendo, creo que esto es a nivel mundial, la Asociación Internacional de Exorcistas ha observado que la manifestación extraordinaria durante los momentos de oración ha crecido en los últimos 5 años. Eso es una realidad estadística por la vida de pecado, ¿no? Entonces, lo primero que se debe tener es un equipo de servidores que de la mano con el sacerdote asistente, pues preparen un lugar aparte, con privado, un poquito grande si el evento es grande, con unas colchonetitas, ¿verdad? Para que en caso de que se den estas manifestaciones, no se quite el centro, que es la adoración eucarística, el encuentro con Dios. Entonces este equipo de servidores pues va a trasladar a la persona a ese lugar, ¿verdad? Para tratar que pase la crisis y entonces el sacerdote poder discernir a través de la oración, sobre todo mental, en silencio, con las personas que están mal, si verdaderamente está frente a una manifestación del demonio o ante una sanación interior o un cuadro de una catarsis de una persona que venía herida y comienza a gritar, ¿no? El aislar a la persona tiene un objetivo, que la hora santa siga como centro a Jesús, número 1. Número 2, cuidar la dignidad de la persona para que al rato no sea un show. Número 3,
pues discernir frente a qué estamos, y si es un caso de aparente acción del maligno, entonces el sacerdote podrá tomar los datos de la persona y pues tratar de solicitar a su señor obispo por lo menos la oración de liberación para ver frente a qué estamos. Ese sería el proceso en el caso de una adoración, ¿no? Sí. Hasta ahí. Sí, Iván. Pues prácticamente tenemos una hora platicando con nuestro hermano Arturo y pudiéramos platicar 2 horas más, 3. Las preguntas fluyen, pero el tiempo nos ha llegado a nuestro límite. Y no sé, yo quisiera terminar de mi parte dándole las gracias por el tiempo que se ha dado. Ahorita para usted son las 9:40, las 10:40, lo estamos desvelando. Agradecerle que se dio el tiempo de darnos el espacio. Hay muchos saludos para usted, leo 2. Chita Holguín, muy interesante, le gustó mucho el tema, la explicación estuvo muy buena, dijo sobre todo para los renovados. Iracema Castillo también muy interesante y le da las gracias por el tema compartido. Yo pienso que es bendición lo que hemos aprendido hoy y darle las gracias. Igual hacer lo que el Dani siempre hace, pero ojalá pudiéramos tener otro momento, ¿va? Porque hablamos, en algunos momentos se habló un poquito sobre los signos de los tiempos y es un tema también muy interesante que pudiéramos desarrollar, pero de mi parte, darle las gracias por esta hora y cachito, porque estuvimos hablando fuera de pantalla, darle las gracias, ponerlo en nuestras oraciones y que el Señor lo siga bendiciendo, mi Dani. Así es, hermano, pues como dice Iván, ojalá y ha sido un gusto tenerlo y ojalá y podamos volver a en algún momento contar con usted, ¿verdad? Yo creo que los temas son muy amplios, ¿verdad? Son muy amplios de desarrollar, pero sabemos que ahorita ya así a grosso modo la gente se ha visto interesada y ha sido muy, muy, muy interesante, muy benéfico para todos nosotros esta ahorita que nos ha regalado, ¿verdad? Damos gracias a Dios por usted, por su ministerio y pediremos por él mismo para que cada vez más se lo siga fortaleciendo, ¿verdad? Porque pues no es fácil este tipo de ministerio en especial. Como usted nos platicaba ahorita, no cualquiera le entra, ¿verdad? Usted la pensó un ratito para entrarle a este tema, pero pues es un bien para toda la comunidad. Hermano, pues no sé si usted algo más que quiera agregar antes de despedirnos de la gente. Sí, bueno, yo quisiera agradecerles la invitación, tanto a Iván como a Daniel. Me da mucho gusto ver que la iglesia tiene un rostro joven, tiene futuro, porque entonces quiere decir que le voy a dejar un mejor mundo a mis hijos. Y quiero concluir recomendándoles el rezo del Santo Rosario, que es el arma de flores que salva a las almas de las garras de Satanás, ¿sí? Si tú tienes un enfermo de COVID, no te sumas en los porqués. Pon tu dolor en el rosario, en las manos de la Santísima Virgen María, que ella pondrá tus lágrimas en el corazón de Jesús. Y si tu familiar muere, calma, solo se ha adelantado. Vivamos la vida en el Espíritu para encontrarnos un día de nuevo con nuestro Señor y con esta persona en el cielo. Así que ánimo y que Dios bendiga a todos los hermanos que traen su corazón con un dolor en este momento. Gracias y un fuerte abrazo a toda la comunidad de allá de Ciudad Juárez y que Dios bendiga su trabajo y bendiga la bendita renovación. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche. Les agradecemos y los invitamos para que el próximo lunes nos vuelva a acompañar a esta misma hora a través de la página de Renovación Santísimo Sacramento. Que pase buenas noches, que Dios los bendiga. No más oscuridad, veremos
Dios grande luz. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ti, sobre mí, sobre todo. el yugo Él rompió y ahora libre soy. Disipa toda oscuridad, pues tu luz brilla. Grande y fuerte siempre será. Dios poderoso, fuerte y maravilloso, eres el príncipe de paz. Dios poderoso, fuerte y maravilloso, eres el príncipe de paz. El yugo Él rompió, Y ahora libre soy. disipa toda oscuridad, pues tu luz brilla. Grande y fuerte siempre serás. Dios poderoso, fuerte y maravilloso, eres el príncipe de paz. Dios poderoso, fuerte y maravilloso, eres el príncipe de paz. Cantamos, danzamos, porque tu luz brilla aquí. Cantamos, danzamos hoy. Cantamos, danzamos, porque tu luz brilla aquí. Cantamos, danzamos hoy.